de nuestro Padre Celestial, comencé a servirle, a servirle, a servirle, a servirle donde fuera, como fuera, dentro del capítulo, los eventos de Sahel, donde hubiese oportunidad de servir, yo quería entrar por la pasión de la revelación que por gracia de nuestro Señor Jesucristo yo recibí ese día en el evento de Sahel. Pero luego vino un seminario, que es el seminario que estamos compartiendo el día de hoy, el seminario taller de la gente más feliz de la tierra, donde por revelación yo recibí mis dones, mi llamado y lo más importante de todo, donde el Señor me quería sirviendo y lo puse en práctica. Y eso me llevó a mí a convertirme en uno más de la gente más feliz de la tierra. Y miren qué interesante, si usted no me cree a mí, váyase a leer el librito blanco, ese librito que todos los que estamos aquí ya tenemos que conocerlo y haberlo leído. Porque aquí vamos a hablarle solamente a gente de servicio ya alto, gente de liderazgo. Si usted ha estado sentado en su silla durante todos estos años, hoy es el momento que el Señor le manda a decir, este es el momento que me sirvas con lo que yo te voy a dar el día de hoy. Así que en mi caso yo solo les puedo contar que a mí el Señor me reveló para qué me tenía aquí en la tierra. ¿Y qué pasó conmigo? Unos pensamientos raros de suicidio que yo tenía por aquellas épocas se desaparecieron. La felicidad comenzó a llegar a mi vida y la prosperidad comenzó a llegar a mi vida, una prosperidad diferente a lo que yo conocía antes del mundo. Y se lo voy a hablar aquí claramente, mis amigos. Para mí la prosperidad era la plata, pues, la plata en la cuenta bancaria, el tipo de trabajo que yo tenía, proyectos, el tipo de vehículos que yo podía andar, cómo me vestía, etcétera, etcétera. Eso era para mí prosperidad. Pero he entendido que la prosperidad integral que nuestro Señor Jesucristo nos da es diferente y comienza con lo que yo les acabo de decir ahorita, identificando los dones y los llamados, y yo les voy a pedir en el amor de Jesucristo que los pongamos en práctica. Y si hay algo que Juan Carlos Zavara, su amigo, ha aprendido en esta organización, es que Jesucristo está con los brazos abiertos aquí para que todos nosotros le podamos servir. No importa, no importa quién o de dónde lo haya sacado el Señor. Ya les dije el tipo de personaje que era yo antes, y yo hago énfasis en la parte que yo era un blasfemo, anticristiano completamente, pero el Señor me permite servirle y llegar hasta donde Él ha querido que yo llegue. Pero se lo repito, todo comenzó con este seminario. Así que sin más, voy a presentarles al licenciado Benjamín Toledo, quien ha preparado para nosotros el día de hoy el seminario taller de la gente más feliz de la tierra. Así que les voy a pedir que lo recibamos con un fuerte aplauso. Licenciado Toledo, el micrófono es suyo. Puede encenderlo. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos y gracias por esta invitación a compartir con ustedes el taller La gente más feliz de la tierra. Como dijo Juan Carlos, viene del libro La gente más feliz de la tierra. Siempre nosotros estamos diciendo constantemente que somos de la gente más feliz de la tierra. Y algunos pensamos que el ser de la gente más feliz de la tierra tiene que ver con pertenecer a la fraternidad o con pertenecer a un capítulo o con haber dado un testimonio. Es parte de eso, pero hay algo mucho más allá que algunos de nosotros tenemos que descubrir, porque en el proceso de ser miembro de FINEC, llega un momento que pasamos de las primeras reuniones, tenemos ya una cantidad de tiempo de estar sirviendo, pero de alguna manera sentimos que algo hace falta, como que si hubiese algo adicional que nos permitiría poder disfrutar más de este servicio con Dios. Eso ocurre ya cuando pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y si no descubrimos nosotros esto, si no dejamos que Dios nos revele, porque esto se trata de una revelación de Dios, no es algo que yo le voy a decir a ustedes o que alguien les va a decir a ustedes, sino simplemente es una revelación de Dios. Entonces nosotros empezamos a servir, a disfrutar y a tener una plenitud en todo el servicio que tenemos dentro de fraternidad. Entonces, con ese propósito se ha diseñado el taller La gente más feliz de la tierra. Yo voy a proyectar aquí
la presentación que vamos a utilizar para este taller el día de hoy. Y aquí vamos a ver los puntos que vamos a ver el día de hoy. Dice, durante este taller descubrirás el secreto para ser uno más de la gente más feliz de la tierra. Recibirás de Dios por revelación cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo. O en otras palabras, cuál es tu llamado. Recibirás visión o estrategias para cumplir con tu llamado. Cuando hablamos de llamado aquí es justamente el hecho de entender que Dios nos está llamando. El hecho de que usted esté aquí en fraternidad, a veces uno cree que fue uno el que tomó la decisión, pero si usted se pone a recordar un poco, siempre fue alguien que lo fue a buscar, alguien que lo fue a llamar, alguien que fue a invitarlo para que usted asistiera a las reuniones de esta organización. Entonces, este es un llamado que Dios le hace, no solo para venir a las reuniones, no solo para servir, sino también es un llamado para decirle exactamente dónde lo quiere Él trabajando. Y eso es lo que se refiere esta parte. Este taller te ayudará a ubicarte en el lugar exacto para que Dios te pueda usar al máximo. Y lo más importante es que al finalizar este taller, tú sabrás cómo ser uno más de la gente más feliz de la tierra. ¿Por qué está en amarillo uno más? Porque al descubrir realmente cuál es el llamado que Dios le ha hecho a usted, al saber con exactitud el lugar preciso donde Dios quiere utilizarlo al máximo, cuando usted lo descubre y empieza a moverse, a servir, a darse de sí mismo en el servicio a Dios, en ese lugar específico, entonces la historia es totalmente diferente. Y uno entonces empieza realmente a hacer y a comprender lo que quiere decir, lo que es ser uno de la gente más feliz de la tierra. ¿Cuál es el propósito de este taller? Uno es descubrir tu llamado. O sea, todos hemos leído en algún tiempo el libro, pero la pregunta es, ¿sabemos exactamente qué trabajo específico es al cual Dios me ha llamado? Luego vamos a descubrir nuestra visión personal. Del lugar donde Dios te ha llamado, te va a dar también por revelación una visión que se ajusta a cada persona. Por eso es personal, porque es una área, pero cada uno tiene una visión específica para ubicarlo y que usted se desarrolle al máximo. Entender el vehículo a través del cual operamos y entender la visión de ese vehículo. Por vehículo aquí nos referimos organización. Un vehículo nos transporta de un lugar a otro, una organización nos transporta desde los inicios y en ese proceso de servicio que vamos de Dios, que debería de ser un proceso ascendente, o sea, no nos podemos quedar al mismo nivel, sino que todo esto tiene que llevar un proceso ascendente en el cual nosotros vamos madurando, vamos conociendo, vamos sirviendo más y Dios nos permite ser testigos de cosas mayores cada vez que nosotros nos involucramos más en este servicio. Y luego identificar cómo financiar nuestro llamado. Esto de alguna manera nos ayuda a entender con mayor claridad cuál es el vehículo o la organización donde Dios nos quiere trabajando para desarrollarnos al máximo. ¿Quiénes son la gente más feliz de la Tierra? Ok, ya vimos cuáles son los objetivos, ahora vamos a ver qué se necesita, cuál es el proceso. Hablamos de un proceso desde el día
uno, que nosotros ingresamos a la organización, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo vamos a ir a convertirnos en la gente más feliz de la tierra? Número uno, los que han dado su vida a Jesucristo. Y esto, mire, darle la vida a Jesucristo no solo es repetir una oración. Y vamos a ver durante este proceso qué realmente es lo que tiene que ver esto. Porque a mí me pasó algo interesante en mi capítulo. Me tocó dirigir una reunión y resulta que el testimonio que habían invitado, cuando terminó, ya en su cierre del testimonio, él dijo, tengo 5 años de estar aquí en Fraternidad, la verdad que me he sentido muy bien porque las personas me han tratado bastante bien, pero estoy esperando hasta el día de hoy a ver qué cambio es el que Dios va a hacer en mi vida. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que esa persona tenía 5 años de pertenecer a Fraternidad, pero en realidad no le había dado su vida a Jesucristo. Estaba recibiendo los beneficios de estar en la organización, de compartir con otras personas que tienen ese amor a Dios, pero no le había entregado su vida a Jesucristo. Entonces, aunque nos parezca que repetir una oración es entregarle la vida a Jesús, hay que ponerle un poquito más de pensamiento y hoy vamos a, a profundizar un poquito más en ese aspecto de lo que es entregar su vida a Jesucristo. Luego, otro paso adicional que se requiere en este caminar es ser guiados por el Espíritu Santo. Miren que aquí estamos hablando de ser guiados por el Espíritu Santo. No es lo mismo entender que Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que la Biblia le dice, vayan y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero otra cosa es ser guiado por el Espíritu Santo. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces vamos a hablar también de eso para que entendamos con claridad y verifiquemos nosotros si realmente estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y luego finalmente los que han descubierto su llamado, sus dones y lo han puesto en práctica. Este es un proceso ascendente, entregarle su vida a Jesús, ser guiados por el Espíritu Santo y luego descubrir su llamado, dónde Dios lo va a ubicar, los dones, que es muy diferente al llamado, y que los han puesto en práctica. Hoy nos vamos a enfocar en la parte del llamado. Vamos a empezar nosotros otro seminario que va a iniciarse a dar, que estamos en el proceso de preparación, que es la Escuela de la Visión, donde se habla en mayor detalle referente a lo que son los dones y cómo el Espíritu Santo nos provee y nos permite poder experimentar y poder servir a otros con dones del Espíritu Santo. Pero aquí vamos a hablar específicamente del llamado, porque este taller es para ubicarlo a usted en el lugar preciso donde Dios quiere que le sirva. Por eso es que en la audiencia lo que tenemos realmente es una gran cantidad de personas que ya están sirviéndole a Dios. Para algunos va a ser simplemente una confirmación de dónde Dios los tiene trabajando y puede que también les ayude a ampliar un poco más la perspectiva de cómo Dios quiere utilizarlo. Pero para otros va a ser nuevo totalmente porque Dios les va a dar por revelación el día de hoy cuál es el lugar preciso donde Él quiere ubicarlo y dónde es que lo quiere a usted trabajando. Vamos a empezar con el fundador de nuestra organización, Demo Chacaria. Mire, este hombre, a mí me llamó la atención cuando yo leo el libro porque este era un hombre que desde los 13 años, cuando era un niño, él le preguntaba a Dios cuál era el trabajo preciso que tenía para él. Muchos de nosotros entramos no a la edad que él entró. Él creció en un ambiente donde su familia estaba acostumbrado al servicio de Dios. Y desde los 13 años este hombre, desde su temprana edad, desde su niñez,
estaba preguntándole a Dios cuál era el trabajo especial que tenía para él. Entonces, la pregunta es, no sé cuánto tiempo tiene usted de estar en fraternidad, pero ¿se ha hecho usted esta pregunta? A veces, eh, cuando oímos la descripción de fraternidad y cuando Demos Chakarian habla de lo que Dios dice, es hombres que se sienten agradecidos con Dios y no saben cómo retribuirle ese agradecimiento. Entonces nosotros nos involucramos en fraternidad, vemos que algo extraordinario ha pasado en nuestras vidas, vemos cambios, vemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas y le servimos en aquello que tenemos a mano. Tal vez alguien, aquello que nos llama la atención o algo que en lo que nos sentimos relativamente cómodos, pero la pregunta es, si usted le ha hecho a Dios la pregunta directamente de dónde Él quiere a usted ubicarlo y cuál es el trabajo asignado que tiene Él para su vida. Temo Chakarian en esa época empieza, se acuerda él del niño profeta, aquel que le dio una profecía a sus abuelos y que a raíz de esa profecía muchos de ellos huyeron de Armenia y se ubicaron en California y que eso sirvió para que evitaran pasar por ese proceso en el cual mucha gente murió. Y le pregunta a Dios, ¿será que yo voy a ser profeta como este personaje que le relataron en su historia? Pero Dios le contesta que no. Le dice, la profecía va a ser parte importante en tu vida, pero no te he llamado para ser profeta. Nuevamente también en una ocasión él viene, ora por su hermana, que se había dado un golpe en un codo y le habían dicho a los médicos que el golpe había sido tan fuerte que era bastante difícil para recuperar la movilidad completa y que el brazo fuera a funcionar como eh, estaba antes de que se diera ese golpe. Pero un día estando en la iglesia, él sintió el deseo de ir a orar por su hermana, fue, sintió la presencia de Dios en él, le puso las manos, sintió que un calor salió de él y su hermana fue sanada. Y el médico quedó sorprendido porque la recuperación del brazo de su hermana fue total. Entonces, al ver este evento, él vino y le preguntó a Dios, ¿será que yo me va a utilizar en sanidades? Y Dios nuevamente le contesta y le dice que no, que también la sanidad va a ser parte integral de su vida y que él no solo la va a ver, sino que Dios lo va a utilizar en las sanidades, pero que el trabajo especial que le tiene no es en el área de las sanidades. Entonces aquí podemos ver que hay diversos momentos que Dios lo utiliza de mucha calle y estos son los dones del Espíritu Santo manifestándose ante una necesidad específica que puede fluir a través, como fluye a través de Demos Chakarian, puede fluir a través de cada uno de nosotros. Pero como les decía, una cosa son la manifestación de los dones del Espíritu Santo y otra cosa es el trabajo especial que Dios tiene para nuestras vidas. Luego, cuando él ya empezó, se casó y empezó a tener su familia, empezó a apoyar iglesias. ¿En qué sentido? ¿No? Él empezaba a hacer unas carpas o traía oradores a unos eventos donde unía todas las iglesias para llevar a cabo y poder apoyar y traer un orador reconocido de esas personas de alto perfil que son oradores que andan de lugar en lugar y que Dios los utilizaba fuertemente en el área de profecía, de sanidad o cualquiera de los otros dones. Y entonces él lo que hacía era que organizaba un evento, traía ese orador, ponía el dinero para hacer la reunión, las iglesias convocaban a las personas, él pagaba todos los gastos del evento y al final, cuando se terminaba el evento, hacían las cuentas y lo que sobraba lo distribuía entre varias iglesias.
Entonces le preguntó a Dios nuevamente si ese iba a ser el trabajo especial de él, porque lo hizo por muchos años y nuevamente Dios le dice que no. Y luego la inquietud empieza a formarse y él se da cuenta que en la iglesia donde él asistía, empezó a hacer un conteo y vio que habían más mujeres que hombres en la iglesia. Mujeres, hombres y personas, y tal vez hombres, mujeres, niños y hombres tal vez de avanzada edad, pero el hombre productivo, el hombre de la edad de él, el hombre con el que él hacía negocios, el que tiene que afrontar todas las situaciones, las dificultades, las ansiedades, las preocupaciones, no estaba en la iglesia. Ubiquémonos nosotros ahorita en lo que está pasando, con lo que estamos viendo, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Los hombres productivos, los que son cabeza de casa, ya sea que dirijan una empresa, que sean dueños de una empresa o que tengan asignaciones especiales en sus áreas de trabajo, durante estos meses no han podido operar y trabajar de la forma que se hacía antes de que empezara todo esto del COVID-19. ¿Qué clase de ansiedades y qué clase de preocupaciones puede tener o tenemos todos durante este momento? No es necesario que yo les explique porque todos estamos de alguna manera afrontando esa situación y por lo menos nosotros tenemos la confianza de que Dios nos va a suplir y nos va a proveer y nos va a resolver los problemas. Pero aquí debemos estar enfocando en los hombres que no solo no asisten a la iglesia, sino que posiblemente no han tenido esa relación y esa confianza y esa seguridad de que Dios va a resolver algo. Y eso es donde empieza a formarse en inquietud. ¿Dónde estarán estos hombres que no los ve él en sus iglesias? Y empieza esa inquietud a formarse. Y él sigue, mientras está pensando en eso, él sigue haciendo los eventos de carpa. Y un día llega el momento donde él tiene que revisar su vida y darse cuenta si Jesús es el Señor de su vida. Y aquí es donde estamos hablando, donde decía yo al inicio, que una cosa es entregarle su vida a Jesús y otra cosa es simplemente repetir una oración. La oración es la puerta de entrada, pero no podemos quedarnos ahí. Mire, si usted tiene una persona que tiene mucho tiempo de invitarla y al final convence a que vaya, y usted mira que en el momento repite la oración, pues claro, a uno le da satisfacción. Pero a veces la gente hace las cosas porque los demás la están haciendo. Y pueda que repita la oración y hemos escuchado en otros testimonios que hay gente que la repite sin deseo de hacerla y Dios hace algo en sus vidas. Porque Dios quiere confirmarles de que está interesado en ellos. Pero en la medida que va pasando el tiempo, esas personas asisten una, dos, tres, cuatro, cinco, seis reuniones, el número que sean, y de pronto se desaparecen. Y aquí es donde viene esta pregunta si Jesús es el Señor de su vida, si usted realmente le ha entregado su vida a Jesús. Cuando nosotros hablamos de entregar su vida a Jesús, esto tiene que ver en el interés de saber quién es Jesús, quién fue Jesús, cómo desarrolló su vida, qué fue lo que él hizo, cómo le hablaba a la gente, de qué hablaba. La única forma de entender eso, porque es un personaje que existió hace 2020 años, en nuestra etapa inicial lo que podemos hacer es ir y leer en los evangelios sobre él y lo que él decía y cómo él se comportaba. Esa es la forma de iniciarlo. Y luego la pregunta es si nosotros estamos interesados en vivir conforme a lo que él decía, en agradarlo y en agradar a Dios Padre tal como él lo hizo. Para decir que Jesús es Señor, esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar conscientemente, no es una simple oración, es una decisión consciente. ¿Por qué? Porque Señor
en la época de Jesús, y nos vamos a trasladar un poco, hoy es un título señor fulano de tal, como un título de respeto, un título de reconocimiento o de educación formal cuando nos referimos a una persona. Pero señor, en la época en la que vivía Jesús, que era el, el imperio romano, en aquella época el señor era el dueño de la vida de las personas. Si tenía esclavo, era dueño del esclavo. Y si usted era sujeto al imperio romano, prácticamente los romanos podían disponer de su vida. Y usted no tenía nada que decir al respecto, porque esos eran los que dominaban y por lo tanto eran los señores o dueños de su vida. Por eso es que en esa época, cuando nosotros leemos que muchos de los discípulos y los que iniciaron y fueron miembros de la iglesia primitiva murieron siendo mártires, era justamente porque ellos reconocían que el Señor de su vida era Jesús. Entonces no podían haber dos señores, solo había un señor en esa época que era el César, que era la máxima autoridad del imperio romano. Por lo tanto, el único señor dueño de todo lo que existía dentro de ese imperio era el César. Y cuando ellos venían y decían que Jesús era Señor, entonces lo estaban poniendo al nivel de César y esa era una afrenta al dominio del imperio romano. Entonces, en esa época eso le costaba la vida a uno. Hoy en día no nos cuesta la vida. O sea, no es que alguien nos va a acusar. Sabemos que viene un tiempo en el que eso va a regresar, pero lo que nos toca a nosotros es una decisión consciente. Si voy a dejar que Jesús sea el Señor de mi vida. ¿Y qué quiere decir esa decisión? Nosotros vivimos ahora en una época en la cual eh, la educación que se ha diseminado, el conocimiento, la tecnología, los derechos por los que la gente está peleando, nos llevan al momento a ser nosotros señores de nuestra propia vida. O sea, los derechos por los que miramos que tanto pelean hoy en día y que yo tengo mis derechos es porque yo soy el dueño de mi vida, yo decido lo que hago con mi vida y mis derechos tienen que dejar que yo decida lo que a mí me conviene. Entonces vivimos en una época en la cual lo que priva son los derechos que cada quien tiene. Y eso de alguna manera hace que el señorío de mi vida sea mi propio intelecto, mis propios derechos y lo que a mí me agrada y lo que a mí me conviene. Y eso lo hacemos nosotros y vemos el egoísmo que hay, la competencia que hay, que al final, hoy en día, para poder salir adelante, es más que normal poder pasarle encima a cualquier persona con tal de nosotros lograr nuestros objetivos y poder avanzar y tener en lo que llamamos éxito en nuestra vida. Entonces, hoy en día el señorío de Jesús tiene que ver con competir si anteponemos nuestros intereses a los intereses de Dios. Y esto fue lo que le pasó a Demochacaria. Un día él se dio cuenta que quien ocupaba el primer lugar en su vida era su familia. O sea, que todas las decisiones que él tomaba, inclusive aquellas que tenían que ver con el servicio a Dios, lo primero que él consideraba era su familia y de ahí el resto. Y eso se dio cuenta él un día que uno de sus hijos se enfermó y una enfermedad de gravedad y él tenía que ir a otra ciudad. Lo que hizo fue que, para el caso, si nosotros estamos aquí en Tegucigalpa y resulta que el evento que él iba a llevar a cabo era en Comayagua, él se iba a trasladar con su familia a Comayagua porque era un evento que duraba, póngale 20 días. Entonces él prácticamente alquilaba una casa y se iba a vivir allá por 20 días. Pero como tenía esa situación de enfermedad de su hija y la pregunta era, ¿será conveniente que yo vaya a hacer ese evento? Con mi hija en un nivel de enfermedad que podía volverse una situación bastante complicada.
Y él decidió irse, llevarse a su hija. Y estando allá le pasaron una serie de cuestiones que desestabilizaron el ambiente en su familia mientras él estaba haciendo el evento, pero él reconoció en ese momento que Jesús debería ocupar el primer lugar en su vida. Las cosas al final se solventaron, pero él hizo algo bien importante. Ese día él habló con su esposa y los dos doblaron rodillas y reconocieron que Jesús iba a ser lo más importante en sus vidas. Esto no quiere decir que nosotros vamos a abandonar nuestra familia, vamos a abandonar nuestro trabajo, vamos a abandonar un montón de cosas. No. Esto quiere decir que nosotros vamos a preguntarle a Dios como prioridad, como paso número uno, si nos conviene hacer algo o no. Inclusive las cosas que tienen que ver con el servicio de Dios. Cualquiera diría, pero si esto es algo que voy a servirle a Dios, ¿por qué tengo que preguntarle a Dios si es la voluntad de Él que yo le sirva? Si le estoy sirviendo a Dios, pues, ¿qué puede tener de malo eso? Mire, ahí entra nuevamente la prioridad. Y para eso es este taller. Dios tiene que revelarle a usted dónde lo ha llamado a servir. Hay miles y múltiples lugares donde usted puede servirle a Dios. Y puede llegar a muchas personas. Pero la pregunta ¿es ese el lugar donde Dios lo quiere a usted sirviendo? Mire el proceso que hemos venido. Dios usó a Demos con palabra de profecía, Dios usó a Demos con sanidad, Dios usó a Demos apoyando a las iglesias, y cuando él le preguntó a Dios que si ese era el trabajo especial que tenía para su vida, la respuesta fue no. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que él le preguntó a Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿será que usted y yo le preguntamos a Dios cada vez que decimos que sí y adquirimos un compromiso? Le preguntamos a Él si ese es el lugar donde Él nos quiere, si en esa fecha Él nos quiere sirviendo ahí, o simplemente nos comprometemos y nos comprometemos en ese deseo de querer servirle a Dios, pero que tal vez no es el lugar donde Dios nos quiere servir. Y mire, esto puede ser engañoso, porque por estar diciéndole sí a todo uno, es posible que usted le esté sirviendo a Dios, pero como no le preguntó, Él lo necesitaba en un lugar específico, en una fecha en específico. Porque lo que usted ha vivido en su vida, los talentos que usted tiene, las experiencias que usted tiene, son únicas para ese evento, para ese lugar, para ese día en la agenda de Dios. Pero como usted no le preguntó a Dios, en vez de estar en ese evento, usted adquirió un compromiso a 300 kilómetros de aquí. Claro, le anda sirviendo a Dios, pero no le anda sirviendo a Dios en lo que Él tenía planificado, que era el lugar donde usted iba a ser utilizado al máximo. Porque ese día la audiencia que iba a tener era justamente la audiencia que podía identificarse con su testimonio, con sus experiencias de vida y con los milagros que Dios había hecho en su vida. Eso es lo que quiere decir poner a Jesús o hacer de Jesús el Señor de su vida. Y no es repetir una oración, es tomar una decisión, pero una decisión que sigue un proceso donde yo le voy a consultar a Dios antes de hacer cualquier cosa. Y no le voy a consultar como para notificarle, como para decirle, Señor, voy a hacer esto. No, no, no. Usted le va a preguntar a Dios y va a esperar que Él le responda. Porque este Dios que servimos nosotros es un Dios con el cual tenemos la confianza de tener un diálogo. Yo le pregunto y Él me contesta. Yo le consulto si lo que debo de hacer es esto y Él me contesta.
Ese es uno de los mayores descubrimientos que yo hice en el proceso, en el caminar de mi vida en fraternidad. Descubrir que Dios me contestaba cuando yo le hacía una pregunta. Después vamos a hablar un poquito de eso, pero lo dejo ahí porque necesitamos continuar con este proceso de Mochacari. Y entonces su llamado es revelado. Y mire, la palabra es revelado. No es que alguien le dijo, no es que la descubrió. Dios se la reveló. Y yo se lo voy a leer porque la forma en que lo describe es mucho mejor de como yo se las puedo describir. Y es en el libro de La gente más feliz de la tierra. Dice aquí: de pronto, desde algún lugar arriba de nosotros, se escuchó el sonido de una trompeta. El eco del sonido agudo repiqueteaba desde las oscuras colinas. Diminutos destellos de luz fueron apareciendo cuando las candelas se encendieron. El resplandor creció hasta que la llama se extendía de vecino en vecino. Y de pronto, el estadio donde ellos estaban centellaba la luz mientras miles de diminutas llamas se quemaban juntas. O sea, lo que está describiendo aquí es que ellos están en un estadio cerrado y de pronto apagaron las luces y las personas empezaron a encender una candela. Estamos hablando de que esto es 1950 y algo, ¿verdad? Entonces, no existían los celulares, ahora la gente... La emoción de ese momento hizo que las lágrimas me inundaran los ojos. Más tarde, en la noche, en casa, me dirigí ansioso a mi Biblia y leí Primera de Corintios 12:28. Juan a menudo había reflexionado y orado sobre la lista de divinos compromisos. Primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, luego personas que producían milagros, luego sanadores. Sí, allí estaba, ayudadores. ¿Cómo no me había fijado en esta palabra que se distinguía ahí de entre las demás? Sanadores, administradores, ayudadores y los que hablaban en lenguas. Ahí estaba mi tarea, el trabajo que me había asignado en aquel momento de luz en las colinas de Hollywood. Dios me había llamado a mí, sí, a mí, para ser un ayudador. Y desde ese maravilloso compromiso jamás me abandonó. Mire, esa noche no es primera vez que hemos sido una reunión. Ya llevaba un montón de reuniones. Esa reunión en específico habían 25,000 personas ahí reunidas. Pero esa noche él tuvo una revelación. Dios le permitió ver algo que él no había visto antes. Y cuando él describe ayudador, yo quiero describirles, quiero releerles la descripción porque esto tiene que ver con la organización a la que nosotros pertenecemos. ¿Qué es lo que hace esta organización? Dice, era como algo que pasaba de un hombre a otro, un suplidor de tiempo, lugar y ocasión para que se uniesen las luces, un estimulador de la chispa que pudiera poner en llamas al mundo. O sea, que esto era algo que se pasaba de una persona a otra, algo que estimulaba, que encendía y que reunía una persona a otra. Entonces, esa noche, Demos descubre que ayudador y se va a Primera de Corintios 12, que ahí podemos encontrar los llamados que Dios nos hace. Y ahí estaba ayudador. Y la visión comienza a revelarse de una forma sin que él realmente le pusiera cabeza, sino que es algo que venía. De pronto se le aparece el doctor Charles Price y le empieza a hablar un día de lo que iba a ser la organización y le dice, mira, Demos, dentro de poco va a ocurrir lo que se describió en Joel, donde el Espíritu Santo iba a caer sobre todo tipo de personas. Y van a ser personas comunes y corrientes, personas
que se dedican a diferentes actividades, las que van a compartir a otros el conocimiento y el entregarles su vida a Jesús. No van a ser predicadores como yo, no van a ser personas prominentes ni ningún ministro de la fe, no, va a ser todo tipo de personas. Y además eso no le encajaba, porque ¿cómo iba a ser si él estaba montando carpas? Y para montar carpas y llevar personas para que recibieran no solo el conocimiento de Jesús, sino también los milagros de Dios, él lo que hacía era contactar personas prominentes, inclusive el doctor Price, que era un tipo prominente que él lo había contactado para el propósito de que llegara como orador y que Dios lo utilizara con ese don que le había dado de profecía y de sanidad. Pasó el tiempo y de pronto Dios le dio el nombre a Demos Shakarian de la fraternidad. Y se lo voy a leer aquí porque él está hablando con otro prominente miembro que él invitaba, que era Oral Roberts, y le estaba contando y diciendo, ahora una noche en que estábamos cenando después del servicio de la noche, sigo sintiendo que Dios quiere mostrarme algo diferente que hacer. ¿Cómo queremos? Es un grupo de hombres, ninguno excepcional, sino gente de negocios común que conoce al Señor y lo ama, pero no sabe cómo demostrarlo. ¿Y qué hará ese grupo? Hablará con otros hombres, pero no teorías. Hombres que puedan explicar sus propias experiencias con Dios a otros hombres como ellos. Hombres que quizás no estarían dispuestos a escuchar a un predicador. Mire que primero cuando el doctor Price le había explicado, Dimos no le creía, pero ahora él está contando a otro hombre, a un ministro de la fe, a un hombre reconocido en el área de sanidad, le está contando y le está diciendo que son hombres que quizás no estarían dispuestos a escuchar a un predicador, incluso ni a uno como tú, le dice, pero que sí escucharían a un electricista, a un dentista o un vendedor como ellos. Entonces, ahora puso la taza y le dijo, ¿y cómo se llamarían? Yo ya tenía el nombre, dice Demos. Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Y le dice, como ves, cada palabra es necesaria, pero aquí está lo más importante, Evangelio completo. Este es el objetivo que no tenemos que perder de vista en nuestras reuniones. Sanaciones, lenguas, liberación. Que el hombre hable de cualquier tipo de experiencia que ha tenido, tal y como le haya sucedido. Y luego sigue diciendo hombres de negocios, laicos, gente corriente, fraternidad, así como lo veo un puñado de gente que se aman los unos a los otros y no por compromiso ni obligaciones de ningún orden. Internacional, pues en esa época ni siquiera había hecho un capítulo, así que internacional sonaba raro, pero hoy en día sabemos que esta organización está presente en todos los continentes alrededor del mundo. Pero lo que me llama la atención es lo más importante que dice que es evangelio completo. Este es el objetivo que no tenemos que perder de vista en nuestras reuniones. Sanidades, lenguas, liberación. Eso es lo que debe de ser Finec. Y luego empieza él con sus eventos, sabemos la historia de los primeros eventos y el fracaso que él tuvo, que después de un año en realidad tenía menos gente con la que había empezado. Y luego un día la visión es revelada, donde Dios le dice que todo esto, la organización va a llevarse a cabo, pero en su poder, no en el poder de Dimos ni en las fuerzas de Dimos, sino en el poder de Dios. Y así que tenemos una FINECOI que tiene cobertura mundial y que nosotros aquí en Honduras tenemos una enorme cobertura nacional. Esa es la historia y si vemos nosotros el testimonio de Demos Shakarian, ¿qué es lo interesante de esto? Que él anduvo sirviéndole a Dios. Anduvo sirviéndole a Dios como miembro de una iglesia que siguió siempre siendo miembro de su iglesia, pero el concepto de él era ayudar
a llevar oradores de iglesia para que la mayor parte de personas lo escucharan. Y un día se da cuenta que aún con el trabajo que él está haciendo, los hombres con los que él hacía negocio no estaban llegando ni a la iglesia ni a los eventos que él hacía. Entonces empieza a inquietarse y Dios le va mostrando paso a paso la organización que tenemos hoy en día, que se enfoca en llevar hombres de negocios a nuestras reuniones, hombres que no quieren saber nada de iglesias, que no están en disposición de escuchar a ningún ministro de la fe, ya sea que sea pastor o sea sacerdote, no les interesa, pero sí están dispuestos a escuchar las experiencias de vida de una persona similar a él, que vive las mismas situaciones, las mismas dificultades y tiene que afrontar las mismas cargas que esa persona lleva. ¿Cómo surgió esto? Cuando Dios le revela cuál es su llamado, cuando Dios le revela cómo debe de funcionar su organización y cuando empieza a dar las pautas de las primeras reuniones a tal grado que ese capítulo inicial se multiplicó en una organización que ahora está a nivel mundial. Si Demos Shakarian no hubiera recibido la revelación de Dios, yo estoy seguro que él hubiera seguido haciendo eventos cada día más grandes. Si era de 25,000 S que describe él ahí, posiblemente hubiera llegado a 50, 70, 100,000 y hizo eventos de ese tipo. Las convenciones de fraternidad, las convenciones internacionales, cuando estaba Demos Shakarian, habían asistencias de 35,000 y de 40,000 personas en una convención. ¿Por qué? Porque él siguió el patrón que Dios le indicó. El patrón de evangelio completo. Lo demás es simplemente una descripción. Es una fraternidad, una organización donde compartimos, que está presente a nivel mundial y que es de hombres de negocios. Eso nos describe quiénes son los miembros, qué es lo que hacen y dónde están. Pero lo que da la razón del por qué estas personas llegan se llama evangelio completo. Sanidades, liberaciones, lenguas, o sea, cosas milagrosas que solo Dios puede hacer. Nosotros como hombres podemos invitar, podemos armar una cena, podemos contratar un hotel, podemos contratar un restaurante, invitar la mayor cantidad de personas, pagar todos los gastos de una reunión, pero solo Dios puede hacer milagros y prodigios en la vida de las personas. Por eso es que ese es el objetivo que no se debe de perder de vista en nuestras organizaciones. Y la pregunta aquí es, dentro de todo eso, ¿sabe usted ya dónde es que Dios lo quiere ubicar a usted? ¿Sabe cuál es en todo ese engranaje el sitio específico que Dios ha diseñado que es el que usted tiene que ocupar? Y una vez que lo sabe, que usted lo descubre porque Dios se lo revela, entonces es donde Dios lo va a poder usar al máximo. Hasta ahorita ha estado sirviendo, pero conforme a su criterio. Posiblemente le dedica un montón de tiempo, le invierte tiempo y dinero, pero la pregunta es si usted está desarrollándose al máximo como Dios quisiera hacerlo. Vamos a seguir con el proceso. Y mire que lo que Dios le daba de mucha carne está aquí en la Gran Comisión, lo que conocemos como la Gran Comisión, Marcos 16, 15 al 20, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Después de hablarles, el Señor Jesús fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes. Y el Señor los ayudaba y confirmaba
el mensaje acompañándolos con señales milagrosas. Esta es una descripción de fraternidad. Porque dice que a los que creen, a los que creyeron, a los que fueron en su nombre, expulsaron demonios, hablaron en nuevas lenguas, oraron por los enfermos y estos sanaron. Y mire lo que dice en medio, que aunque tomaron serpientes, estamos hablando de situaciones riesgosas, y no dice que les apartó el veneno, dice que si beben algo venenoso, o sea, que no es que les apartó el veneno, y si el veneno lo vemos con las dificultades que tenemos en nuestra vida, hacemos esa analogía, una situación riesgosa, no es que no vamos a pasar, no es que no cabe la posibilidad de que por error o por alguna razón X tomemos veneno, lo que dice es que no nos va a hacer daño. Y entonces, a aquellos que salieron a anunciar el mensaje, que fueron obedientes a lo que Él les mandó, entonces los ayudaba como confirmando lo que andaban hablando con señales milagrosas. Sanidades, liberaciones. Eso es lo que es el Evangelio completo. Ahora veamos, toda persona que es cristiana, seguidor de Jesús, tiene un llamado. Si esto es lo que dice aquí, quiere decir que usted y yo tenemos un llamado. Y todos tienen una visión. Fíjese bien, el llamado debemos ser ayudador, que tiene que haber un montón de ayudadores. Él no es el único ayudador, hay tanta gente en el mundo que tuvo el llamado de ayudador, pero a Dios le dio una visión específica a él, que era la fraternidad internacional de hombres de negocios del Evangelio completo. Entonces, él tuvo un llamado que está descrito en 1 Corintios 12 como ayudador, pero también le dio una visión específica de cómo iba a desarrollar su llamado, o sea que lo ubicó en el lugar exacto donde iba a poder desarrollar ese llamado que él le había hecho. Y esa es la fraternidad internacional de hombres de negocios del Evangelio completo. ¿Qué es una visión? Es una estrategia revelada para cumplir con nuestro llamado. Tienes un llamado, recibirás una visión, que es lo que le estaba explicando de Lemos. Él estaba haciendo carpas, traía predicadores, armaba un evento, las iglesias llevaban a todas las personas y él estaba cumpliendo con un servicio a Dios. Estaba llevando personas al conocimiento de Jesús. Pero Dios le había dado un llamado como ayudador. Y él describe lo que es un ayudador. Es alguien que provee el espacio, que en este caso era la arena o el estadio donde él lo estaba haciendo. Él proveía el orador, proveía los recursos y proveía a las personas, llevaba a las personas. O sea, él ayudaba en organizar ese evento. Él era como el que orquestaba y ponía todas las piezas para que ese evento se llevara a cabo. La cuestión es que la visión que Dios le dio estaba en otro sitio, estaba en un lugar específico para que él se desarrollara al máximo. Era como hombre de negocio. Aquellos que no iban a las iglesias, aquellos que no iban a escuchar a un predicador. Y quiero que aquí me entienda claro, mire, él estaba llevando predicadores y estaba llevando gente que la iglesia proveía para que asistieran a ese evento. Y la visión que estaba dándole Dios era hombres de negocios que no querían saber nada de ningún ministro de la fe, pastor o sacerdote, y que no asistían a la iglesia. Por lo tanto, lo que Demos estaba haciendo era llevando una audiencia totalmente diferente a la que Dios lo estaba llamando a buscar. La fraternidad es para una audiencia que no quiere saber nada de pastores y sacerdotes y que no quiere saber nada de iglesia. Y lo que Demos estaba haciendo era trabajando con pastores y sacerdotes, cuyos oradores del evento eran prominentes ministros de la fe, y la gente que asistía eran la gente de las iglesias que posiblemente llevaban a otras personas.
totalmente diferente a lo que Dios lo estaba llamando. La visión que Dios le estaba dando era muy diferente a lo que él estaba haciendo. Ahora, no estoy diciendo que lo que estaba haciendo era malo. Son dos situaciones y dos servicios que siempre ayudan a las personas a acercarse a Dios y a crecer en su caminar con Dios. Pero la visión, la audiencia, el mercado meta que Dios le había dado era totalmente diferente. Y eso es lo que quiero que entendamos aquí. Y tu visión puede ampliarse en el tiempo. Él empezó con un capítulo, Dios le puso que su nombre era internacional, él no concebía cómo era que iba a crecer. Si Estados Unidos tiene 50 estados, solo cubrir Estados Unidos es una labor titánica, no digamos cubrir el mundo entero. Pero bueno, como este era el llamado que Dios tenía, y él fue obediente al llamado, Dios le dijo que no se preocupara. ¿Qué iba a hacer con las fuerzas de Demos? Ni con la gente que Demos conociera, ni con los contactos de Demos, sino que iba a ser únicamente con la fuerza y el poder de Dios que esta organización iba a crecer. Y mire dónde estamos el día de hoy. ¿Cuál es tu vehículo y llamado de tu visión? Aquí vamos a entrar específicamente, ¿cuál es la organización? ¿Cuál es la organización donde puedes desarrollar tu llamado y tu visión? Ya entendimos lo que es el llamado, que en el caso de Demos era ayudador, y la visión era una organización para hombres de negocios. La visión que él la recibió inicialmente y no la entendía era, voy a retroceder un poquito, lo que Dios le permitió ver a él era que en las iglesias no estaban presentes los hombres de negocios. El vehículo que él ya lo concibió, que Dios le dio el nombre, fue la fraternidad. Y si nosotros leemos, entre la fraternidad y el momento que Dios le muestra que los hombres de negocios no iban a la iglesia, hay un evento que es como la antesala de la fraternidad. Ustedes recuerdan, hay una reunión que él hace en un lugar que se llama Knott's Berry Farm. Él invita a un montón de hombres de negocios a esa reunión, y ya cuando va por el postre, él solo fue obediente a una inquietud que Dios le puso de invitar a hombres de negocios, pero no sabía qué era lo que iba a pasar en esa reunión. Y dice que lo que él está terminando ya en su café y su postre, él está preocupado porque no sabe qué es lo que va a hacer en la reunión, pero de pronto empieza a ver un hombre que está sentado allá al fondo atrás, y él mira como que un aura, como que una luz se enciende alrededor de él, y en ese momento se le viene un pensamiento y le dice: Señor, usted que está allá, ¿podría venir por favor y contarnos qué es lo que Dios ha hecho en su vida? Y aquel hombre se paró y empezó a contar lo que hoy conocemos como un testimonio. Empezó a testificar de las cosas que Dios había hecho en su vida y cómo él había entregado su vida a Jesús y cómo eso había cambiado su vida. Y así, de esa manera, de pronto vio a otro y a otro y a otro, y esa es la mecánica que hoy en día nosotros tenemos en nuestra organización. Gente que comparte cómo Dios cambió su vida y cuáles son los milagros que Dios ha hecho en su vida. Aquí, para entender un poco, vamos a ver. Todos sabemos quién es este personaje, que es el Papa Francisco. ¿Cuál es el vehículo a través del cual el Papa Francisco opera? Es la Iglesia Católica. Y aquí tenemos otro, Dante Gebel. ¿Cuál es el vehículo a través del cual él opera? Se llama River Church. Y aquí tenemos otro, Mario García, nuestro presidente internacional. ¿Cuál es el vehículo a través del cual él opera? La Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Hay un denominador común entre estos tres hombres que les acabo de mostrar. Los tres sirven a Dios. Los tres representan un esquema de llegar a las personas para que se acerquen a Dios. Pero cada uno de ellos tiene un vehículo o una organización a través de la cual opera. Y la audiencia que ellos tienen son audiencias diferentes. Audiencias que se identifican con cada una de estas organizaciones. Por lo tanto,
el vehículo que ellos utilizan para llegar a esa audiencia en específico es la organización a la que ellos pertenecen. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Y lo vemos en los libros de Amos Shakarian, donde Dios le dice, dame la oportunidad, deme la libertad, le dice Dios, de que me dé a conocer conforme a mi multiforme gracia. O sea, ni los capítulos son iguales. Habla de que los capítulos van a ser diferentes. Unos van a ser matados a la enseñanza, otros van a ser dados a los eventos estratégicos, otros van a tener identificación con los jóvenes, otros van a tener más afinidad con la enseñanza, con la lectura de la palabra. Cada uno de los capítulos es diferente, la audiencia es diferente, las características son diferentes, los intereses son diferentes, pero al final todos le servimos a Dios. Lo importante es que estemos en el vehículo correcto. Y fíjense bien, yo he pertenecido a diversos capítulos. Por alguna razón el capítulo donde yo inicié cerró por un tiempo y luego volvió a reabrir, o yo también me moví de una zona donde tenía una oficina, me trasladé a otro lado y de pronto el capítulo me quedó lejos. Era más difícil poder accesarse porque hoy en día el tráfico, no es que las distancias aquí en Tegucigalpa sean tan enormes, es el problema del tráfico, que a veces nos toma una hora o más de una hora para llegar a un lugar. Y en el proceso de buscar un capítulo, yo anduve de un capítulo en otro, y en algunos no me sentí tan cómodo, porque por las diversas razones, hasta que encontré un capítulo donde yo sentí la comodidad, la seguridad y la certeza que era donde Dios me quería trabajando. O sea que dentro de esta misma organización hay un lugar específico donde nosotros nos sentimos cómodos. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Identificar el vehículo, la organización o el lugar específico donde Dios lo quiere a usted trabajar. Dice, el vehículo es donde Dios te ubica para la expresión de tu llamado y visión. Normalmente es en equipo con otras personas que tienen llamados y dones similares y complementarios. Así Jesús es la cabeza y funcionamos como su verdadero cuerpo. Tu visión personal debe de ser congruente con la visión de tu vehículo, o sea, debe de ser uno con la visión de tu vehículo. Esto es importante porque cuando la visión personal que nosotros tenemos es diferente a la de la organización a la que pertenecemos, entonces nos equivocamos de vehículo. Ahí es donde empezamos a tener problemas. Nosotros queremos cambiar la forma en que cómo opera un capítulo y eso no lo podemos cambiar, simplemente porque ya tiene su naturaleza, su forma de ser, la organización a la que pertenecemos. Entonces este tipo de organización debe de ser congruente, debe ser uno, debe de permitir que yo me desarrolle. Si en vez de tener yo libertad para desarrollar la visión que Dios ha puesto en mí, para desarrollar ese llamado de ese lugar específico, y yo empiezo a tener un poco de contienda, de roce, y por alguna razón con el tiempo no puedo encajar, es simplemente porque usted se equivocó de vehículo. Posiblemente es otra organización. Tal vez en fraternidad vino a conocer y a entregarle su vida a Jesús, pero usted se siente más cómodo y su forma de operar está identificada con otro tipo de organización. Y esto nos ayuda a entender cómo es financiado tu llamado. Para el caso, los laicos. Decimos nosotros que fraternidad es laica. O sea, nosotros cubrimos todos los gastos de viaje, de operación, sostenimiento de capítulos y cualquier cosa que haya que hacer para sostener fraternidad lo hacemos con nuestro propio trabajo o empresa. O sea que nosotros cubrimos nuestros gastos de aquello que estamos, el lugar donde estamos desarrollando nuestro llamado.
En el caso del ministro de la fe, la iglesia respalda lo económico. ¿Por qué? Porque esa persona, su trabajo es el de la iglesia. Todo su tiempo está enfocado y dedicado al servicio de otras personas dentro de esa organización que se llama iglesia. Por lo tanto, esa persona prácticamente depende del respaldo económico de la iglesia. Entonces, nosotros decimos en fraternidad, nosotros pagamos para servir. Y en el caso específico de que usted tenga un llamado para trabajar en la iglesia, dentro de la estructura de la iglesia, no estoy hablando de pertenecer, estoy hablando de servir directamente. O sea, dentro de las diferentes estructuras hay y los niveles de compromiso. Aquí no importa si usted es el presidente internacional o el presidente nacional o el presidente de un capítulo, nadie le está pagando para que sirva ahí. Usted está pagando. Si la gente le quiere dar una ofrenda, como nos dan cuando vamos a dar testimonio, simplemente porque es un principio de bendecir a otros, de bendecir con lo que Dios nos ha dado. Pero no es que a usted tiene una tarifa para ir a dar testimonio. El que cree que es que le van a pagar una tarifa de 500 o de 1000 empiras por cada vez que da testimonio, mi amigo, usted se equivocó de organización. La fraternidad no es así. Aquí se da una ofrenda voluntaria si el capítulo tiene a bien dársela. Y si no le da, no importa, porque nosotros andamos sirviendo a Dios, no por el dinero, sino por agradecimiento. Y si es posible, en algunas ocasiones vamos a capítulos, damos testimonio. Y si tienen una dificultad que por alguna razón no pudieron cubrir los gastos, si nosotros aquí en Fraternidad hasta nos bolseamos para ayudar a ese capítulo que tiene un problema. Entonces, esta organización